¡Ey! Persona 5 Royal se estrenó en 2020, pero no fue sino hasta hace un par de semanas con su lanzamiento en PC que tuve la oportunidad de jugarlo, con la fortuna de conocer solo el original y prácticamente nada sobre el contenido añadido, más allá de la inclusión de 2 personajes y un palacio nuevo. Originalmente no planeaba más que jugarlo y ya está, pero después de experimentar el tercer semestre, tuve la necesidad de hablar de ello. Este video contiene spoilers, por lo que si no has jugado Persona 5 Royal, te recomiendo que lo hagas antes de ver este video. Sobre aviso, no hay engaño. Es un hecho irrefutable de la vida que las personas experimentamos la desdicha, ya sea en la infancia o en la adultez, muchas o pocas veces, y nos afecta en mayor o menor medida. Todos hemos experimentado la desdicha en infinidad de formas distintas. Tal vez extraviaste tu juguete favorito de la infancia, quizá reprobaste aquel examen por el que habías estudiado durante semanas. Tal vez la chica que te gustaba te rechazó. Tal vez no pudiste conseguir el trabajo de tus sueños. Quizá perdiste a la mascota que tanto amabas o a un ser querido. La pérdida, el rechazo, el arrepentimiento son sentimientos que, de una u otra forma, nos hacen experimentar la desdicha. Persona 5 es un juego que critica la sociedad japonesa y cómo ésta ejerce una presión en los individuos tan fuerte que los índices de depresión y suicidios son de los más altos del mundo. De paso habla de temas que todos conocemos de cierta forma: la corrupción política y policial, el crimen, el abuso de autoridad, el acoso, temas por los que algunas personas han experimentado inmensa infelicidad. El argumento central de Persona 5 está enfocado en la rebeldía contra todos estos temas, en encontrar tu individualidad, la fuerza en tu interior para superar las injusticias de la vida y seguir adelante. Por eso nos enfrentamos a gente distorsionada que provoca desdicha en otros, como el profesor que golpea a sus alumnos y acosa sexualmente a las alumnas, o el criminal que engaña y luego chantajea a estudiantes para robar su dinero. También nos enfrentamos a la versión distorsionada de una niña que ha vivido un infierno tal que su medida desesperada es ponerse en manos de un grupo potencialmente peligroso antes de simplemente dejarse morir. Al final de la historia, el grupo se enfrenta a una entidad nacida de la necesidad colectiva de no tener que tomar decisiones difíciles, para no arrepentirse y para no experimentar más desdicha. Esto va en contra de los ideales del juego. La individualidad de cada persona requiere que tomemos decisiones, lo cual tendrá repercusiones buenas o malas, pero eso es algo que debemos hacer, pues eso es lo que significa ser únicos y libres. Tras derrotar a Yaldabaoth, el mundo cognitivo deja de existir, por lo que el grupo no podrá seguir ayudando a aquellos que lo necesitan. Pero saben que la decisión que tomaron fue la correcta, pues la gente finalmente puede tomar decisiones por sí misma, y se despiden con la esperanza de que las cosas mejoren de ahora en adelante. Entonces llega Persona 5 Royal, cuyo contenido adicional incluye lo que se conoce como el tercer semestre, aunque realmente se limita a poco más de un mes de juego. Cuando comencé a jugar Royal, sin saber más que la inclusión de personajes nuevos, esperaba que fuera simplemente un nuevo palacio y un nuevo enemigo al que derrotar, y me llevé una gran sorpresa al ver que era mucho, mucho más. Si existiese una máquina capaz de reproducir un mundo exactamente igual a la realidad, con la diferencia de que no hay dolor, ni pena, ni sufrimiento, ¿te conectarías a ella? Este es el planteamiento que nos presenta Robert Nozick y que ha sido utilizado en la ciencia ficción en varias ocasiones. Persona 5 Royal lo hace de una manera un tanto distinta, pues primero te da una probada de ese mundo ideal y luego te da a escoger si quieres quedarte en él o rechazarlo.
En la cultura japonesa se dice que el primer sueño del año tiene un significado especial para las personas, pues puede predecir su fortuna para el año venidero. Así pues, el primer sueño de Joker del año lo transporta a la escuela mientras viste con su uniforme de prisionero y persigue una mariposa azul. Tras despertarse, Joker se dirige al templo con Kazumi, como había prometido. Ahí se encuentra con el resto de sus amigos, quienes decidieron ir al mismo lugar al mismo tiempo. Ryuji sugiere ir a comer en grupo, pero Haru ya tiene planes para ir a cenar con su papá, y Futaba irá de compras con su mamá, por lo que Ryuji decide que irá a visitar al equipo de atletismo y Ann irá a ver a su mejor amiga Shiho. Inmediatamente, Joker se da cuenta de que nada de esto tiene sentido, pero Kazumi lo distrae y se encuentran con su papá, quien... Well, shall we get going? What? Al día siguiente, Joker encuentra a Futaba y Sojiro platicando con Wakaba, la mamá de Futaba. ¿Cómo es eso posible? Ella falleció años atrás y... ¿ese cliente que parecía tan familiar es Morgana? Akechi, quien aparentemente está vivo, llega para hablar con Joker. A diferencia de todos los demás, solo ellos dos se han dado cuenta que nada tiene sentido. Gente que había fallecido ahora está viva. Las tragedias que sucedieron jamás existieron. Una llamada de Kazumi les advierte que hay un palacio en Odaiba, lo cual no solo debería ser imposible con la destrucción del mundo cognitivo, sino que se puede ver en el mundo real, y la gente alrededor parece no tener ningún interés en él. Los tres entran al palacio para investigar, y después de avanzar un poco descubren que el dueño del palacio es el Dr. Maruki, quien no es una sombra, sino el verdadero, y que tiene la habilidad de alterar la realidad. Es él quien creó la máquina de las experiencias, la máquina que crea una realidad sin sufrimiento para todo el mundo. Joker, Akechi y Kazumi fueron los únicos que no fueron afectados. Joker por su poder como el embaucador, Akechi por su persona y su estado como pseudo gato de Schrödinger, y Kazumi porque ella ya había sido afectada por el poder de Maruki. Para comprobar que su poder es real y para convencerlos de aceptar su realidad, Maruki hace que Kazumi recuerde que ella no es Kazumi. Su nombre real es Sumire, la hermana gemela de Kazumi, quien falleció atropellada por un auto para salvarle la vida. Sumire cayó en una fuerte depresión, pasando por el síndrome del superviviente y teniendo que lidiar con la culpa y con el sentido de inferioridad que nunca pudo solucionar. Al hablar con Maruki, Sumire desea ser su hermana, pues es preferible que ella hubiera muerto y que Kazumi fuera la que cumpliese sus sueños. Sin aún controlar sus poderes, Maruki cambia su cognición, y Sumire pasa a identificarse como Kazumi, escuchando ese nombre cuando la gente usa su nombre real. Al no poder soportar esta realidad, Sumire pierde la voluntad de la rebeldía y su conexión con su persona. Maruki la captura y manda un par de sombras para intentar detener a Joker y a Akechi de rescatarla. Tras vencer a las sombras, Joker exige que Maruki suelte a Sumire, pero este le asegura que no le hará daño, y le pide que viva una semana en la realidad que creó, que interactúe con sus amigos, quienes sí aceptaron la realidad, y que decida por sí mismo si realmente quiere rechazarla. Una semana después, tras hacer justamente lo que Maruki le pidió, Joker se encuentra con Akechi y juntos entran al palacio a enfrentarle. Maruki le hace una oferta a Joker. Acepta esta realidad. Vive en este mundo donde no existe el sufrimiento, donde tú y todos tus seres queridos serán felices para siempre. Y Joker lo considera. Si acepto la oferta de Maruki, mis amigos y yo podremos vivir felices en esta realidad que creó, o eso dice. Si nos quedamos en este mundo, realmente podríamos tener vidas felices, libres de dolor y sufrimiento. Pero nuestros recuerdos se distorsionarán para dar paso a estas nuevas circunstancias. Seguro que no hay forma de evitar eso. Y entonces, el juego te da a ti, el jugador, la opción de aceptar o rechazar la realidad de Maruki. Cuando llegué a esta parte decidí aceptar la realidad de Maruki, ya que pensaba que sería similar al trato que te ofrece Yaldabaoth. Sería un final claramente malo, viviendo bajo el yugo de un ser que quiere controlarlo todo. Los esfuerzos de los ladrones fantasmas serían fútiles, pues siempre habría más palacios que atacar. Simplemente vería el final y cargaría de nuevo mi partida para jugar el resto de la historia.
Tras aceptar la realidad de Maruki, Joker se encuentra un mes en el futuro, con todos sus amigos, incluyendo a Akechi, a Morgana en versión humana y a Kazumi, reunidos en LeBlanc. Más tarde, Sojiro le pide que se quede con él y con Futaba como la familia en la que se convirtieron. Un mes después, Haru y Makoto se gradúan de la escuela preparatoria y se preparan para ir a la universidad. Morgana decide comenzar a ir a la escuela, Yusuke considera transferirse a Shujin para estar con el resto de sus amigos, y Futaba anuncia que también se volverá una estudiante en Shujin. Akechi llega a tomarles una foto grupal, pero un amable extraño se ofrece a hacerlo por él, para que todos los amigos salgan en la foto. El grupo felizmente le da las gracias a aquel amable extraño y se preparan para vivir el resto de sus vidas perfectas. Los créditos comienzan con una canción y con imágenes exclusivas de este final. Ryuji entrena todos los días con sus amigos del club de atletismo para ganar concursos. Morgana sale todos los días con su amada Anne, quien, a su vez, pasa su tiempo libre con su mejor amiga Shiho, quien es la estrella de equipo de voleibol. Yusuke continúa mejorando su arte todos los días bajo la estricta pero gentil tutoría de su maestro y padre adoptivo Madarame. Makoto vive con su hermana y con su papá, y se prepara para su vida universitaria con mucha energía. Futaba camina todos los días a la escuela con su mamá y con su padre adoptivo, a quienes ama con toda su alma. Haru y su padre trabajan juntos para que la compañía crezca y dé más trabajo y felicidad a la gente. Joker y Akechi platican y juegan juntos todo el tiempo, como los amigos y rivales que son. Y los esfuerzos de Kazumi rindieron frutos, permitiéndole ganar concursos internacionales en gimnasia. Mientras el resto de créditos pasaban por la pantalla y la maravillosa melodía de Ideal y lo Real sonaba en el fondo, no pude evitar recordar mi vida, en la desdicha por la que he pasado y por la que mis seres queridos han pasado. No pude evitar soltar un par de lágrimas al recordar cuando sostuve la cabeza de mi amada perrita mientras la ponían a dormir para poder librarla del sufrimiento que el cáncer le ocasionaba. No pude evitar considerar si yo aceptaría la realidad de Maruki. Porque yo, como muchas personas, vivo siempre pensando en lo que habría pasado si las cosas hubieran sido diferentes. Si hubiera tomado otras decisiones, si no hubiera perdido lo que he perdido, si hubiera conseguido los objetivos que tenía que ahora son imposibles. Aunque al final retomé el juego y conseguí el verdadero final, estuve muy cerca de no hacerlo. El final me parecía y me sigue pareciendo perfecto. Se da a entender que Joker es el único que sabe que esta realidad fue creada por Maruki, y está feliz de haberla escogido, pues todos sus seres queridos están juntos de una u otra forma y son felices, porque ellos merecen ser felices, porque todo el mundo merece ser feliz. Desde To The Moon y Finding Paradise no había habido otro juego que me hiciese reflexionar de esta forma. Las personas cargamos con el peso de la desdicha y los remordimientos. Muchos son capaces de hacerle frente a estos hechos y vivir plena y felizmente con las cosas buenas, pero muchos otros preferiríamos conectarnos a la máquina y experimentar una vida donde todos nuestros esfuerzos rindan frutos, donde todas nuestras decisiones son correctas, donde todos son felices con lo que tienen y lo que consiguen. La premisa original de la máquina de experiencias propuesta en el libro Anarquía, Estado y Utopía habla sobre una máquina que solo hace experimentar placer y nada más, por lo que la gente terminaría por rechazarla, ya que el mayor placer se obtiene tras realizar las actividades que lo producen, porque solo sentir placer y nada más nos quitaría todo lo que nos hace ser nosotros mismos. No seríamos más que una burbuja sin forma flotando en un tanque, sin sentido del yo. Sin embargo, en el caso de Persona 5 Royal y de los juegos que mencioné antes, la máquina simula una vida realista, donde la gente experimenta el esfuerzo que requiere conseguir las cosas, en medida que la frustración sea la justa para ayudar a avanzar y últimamente llegar a ese placer que añora. La máquina, pues, es una simulación perfecta de la vida, pero removiendo los sentimientos de desdicha y remordimiento, permitiendo así la autorrealización y el júbilo de cumplir los objetivos, sin importar qué tan difíciles parezcan. Aun si rechazas la oferta de Maruki, el juego continúa cuestionándote si tu decisión de luchar contra esta realidad es la correcta, pues, aunque te mantienes fiel a tus ideales donde todos deberían ser libres del control de entes todopoderosos,
tú y todos tus amigos vuelven a experimentar la pérdida por segunda vez. Haru, Makoto y Futaba vuelven a perder a sus padres, por ejemplo, y Joker vuelve a perder a su mejor amigo, pues Akechi sí había muerto en el palacio de Shido, y solo había revivido porque él existía en el mundo ideal de Joker. Hasta el último segundo, el juego hace que reflexiones realmente y, tras meditarlo seriamente, respondas con toda sinceridad a la pregunta: si existiese una máquina capaz de reproducir un mundo exactamente igual a la realidad, con la diferencia de que no hay dolor, ni pena, ni sufrimiento, ¿te conectarías a ella?